Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que nos propone la liturgia del día de hoy nos va a sonar un poco controversial, quizás como en contracorriente a lo que nos propone el mensaje y la misión de Jesús. Pues va a hablar de división, de destrucción, de fuego, y nos va a sonar un poco extraño. Pero esto si lo hacemos entendiendo el texto simplemente desde categorías humanas. Pero tenemos que adentrarnos al interior del Evangelio y su mensaje y ver que todo lo que hace Jesús, todo su mensaje, en cierta medida va a contraponer los valores de su época, va a contraponer los valores religiosos que se entendían hasta ese momento. Y en ese sentido es que vamos a comprender todo este mensaje un poco apocalíptico quizás que nos trae este Evangelio. Jesús y su misión es muy corta, todos sabemos que demoró alrededor de 3 años y vemos que su mensaje empieza a contraer un poco las costumbres judías, la ley, las tradiciones, pero no lo hace con una intención de abolir la ley, sino de darle un significado más pleno, de entenderla mucho mejor. Jesús va a decir, pero bueno, ¿cómo ustedes fariseos le colocan a el pueblo cargas que no pueden llevar, que no pueden soportar, que ni ustedes mismos cumplen? Jesús entendía y veía la ley judía como llena y cargada de mucho ritualismo, cargada de mucha celebración, pero como que el espíritu de la palabra y el mensaje de Dios estaba como perdiendo y le decía, y por eso iba y hacía controversia contra los sumos sacerdotes, contra los fariseos, contra los que eran conocedores de la ley, porque no entendía cómo le ponían cargas pesadas y ritualismo a la gente común, a la gente del pueblo que a veces que alejaban de Dios, ¿sí? Entonces, en esa medida, Jesús en este Evangelio nos va a decir, bueno, vine a traer fuego a la tierra y estoy deseoso que arda, pero ese fuego que viene a traer Jesús a la tierra es el fuego del amor, el fuego de la caridad, ese fuego que debe guiar nuestra vida como cristianos. El amor es la clave para poder nosotros comprender y entendernos como cristianos y en esta nueva religión, este nuevo mensaje que nos trae Jesús. Jesús va a decir, bueno, pero si te bofetean la cara, coloca pues la otra mejilla. Como ejemplo, es un valor un poco controversial y en esa medida va a ser contradictorio a lo que proponía la ley mosaica, que era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús quiere que nosotros respondamos con amor, respondamos con misericordia, respondamos con compasión ante las adversidades de la vida. Y en ese sentido, esta palabra que nos propone Jesucristo va a causar división, va a causar contradicción, porque va a contraponer los valores que hay. Incluso cuando nosotros empezamos nuestro seguimiento de Cristo, nuestro acercamiento a la palabra de Dios y empezamos a adoptar los valores del reino, entramos en cierta división con nosotros mismos, porque tenemos que morir a ese hombre viejo, tenemos que morir a nuestra vida de pecado para empezar una vida en Jesucristo. Jesús nos pide que en cierta manera acojamos en nuestro corazón la justicia, la paz, la armonía, la compasión, la misericordia. Y muchas veces nosotros como seres humanos no cumplimos con ese tipo de valores sencillos, porque nos cuesta muchas veces, porque nos dejamos llevar por nuestra soberbia, por nuestras inseguridades, por nuestros propios egos. Entonces, en esa medida, esa palabra de Dios, esa palabra que Jesús nos trae, va a traer contradicciones, va a traer divisiones, incluso dentro de nuestra misma casa. ¿Cuántas familias no existe división por causa de la palabra de Dios? Quizás porque hay un miembro que cree que está cercano a Dios y otros que está, pero este muchacho es fanático, ¿por qué sigue en esas prácticas? Pero mire, y eso genera ciertas divisiones, ciertas confusiones en la familia, ciertas discordias, pero es porque quizás esas personas de miembros de la familia no comprenden todavía el mensaje de Jesús, no han acogido el mensaje del reino, no han acogido sus valores. Entonces les causa un poco de asombro y se les dificulta comprender que ese miembro de la familia se comporte de esa manera, cuando, bueno, pero ¿por qué se comporta así? A veces puede suceder, hay muchos casos, ¿no? Entonces, en esa medida, la palabra de Dios va a traer división, en esa medida va a haber división entre el padre y el hijo, la madre y el hijo, la nuera y la suegra, ¿sí? Pero entonces no es una división que va a separar, sino es una división que al principio va a confundir, pero que a medida que nos vamos compenetrando con el mensaje de Jesucristo, vamos trayendo unidad, vamos trayendo nuevas categorías de comprensión.
Jesús no fue comprendido en su tiempo, precisamente porque entendía la ley desde un encuentro íntimo con Dios, desde un encuentro cercano con Dios, y no la comprendía desde los ritualismos de su época, no la entendía de esos ritualismos cargados y excesivos que ni siquiera los sumos sacerdotes ni los escribas podían llevar. Entonces, en esa medida hay división, en esa medida el mensaje de Jesucristo es nuevo, en esa medida el mensaje de Jesucristo va a traer un poco de destrucción, porque Jesús hace las cosas nuevas, entra a nuestra vida, entra a nuestro corazón con la intención de transformarlo. Y en esa medida que va avanzando Jesús en nuestro corazón y en nuestra propia vida, va encontrando cosas a las cuales debemos renunciar y que nos cuesta mucho renunciar. Entonces ahí, cuando empezamos nosotros mismos a dar esa batalla por el reino y a empezar a coger esos valores de los que ya les hablé, en nuestra vida va a haber destrucción, va a haber fuego, va a haber divisiones, pero que en última vamos a tener la recompensa más grande, esa recompensa del amor, la recompensa de poder encontrarnos en ese agapao al que nos invita Jesucristo, que es poder amar incondicionalmente, darnos todo sin esperar nada a cambio. Es un amor efectivo, es un amor que se concretó en la cruz, es un amor que se hace más vivo con su resurrección, y es un amor que se manifiesta cada vez que nosotros como cristianos y como hombres y mujeres de fe emprendemos este proyecto y lo acogemos en nuestro corazón para hacerlo práctico día a día. Que sea el Señor Jesucristo el que siempre vaya transformando nuestra vida, el que cambie nuestra manera de pensar y nos permita comprender de que las divisiones y quizás un poco los estragos que causa su mensaje y su palabra tienen una recompensa muy grande, y es en cierta medida ir construyendo el reino de Dios, ir construyendo el reino de los cielos aquí en la tierra, y cuando ya no estemos aquí poder alcanzar esa vida eterna en el Señor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre y nos lleve con paz y bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.